Esta es una de las monedas pequeñas más recordadas en la numismática mexicana y a muchos nos trae algunos recuerdos de la infancia. Pero ¿tú sabes sus características, historia y sobre todo el precio actual de la antigua monedita de 10 pesos de Hidalgo? Muchos recordamos esta pequeña moneda, aunque para otros representa un extraño sabor de boca, pues venía a sustituir a la muy querida moneda de 10 pesos de Hidalgo, un poco más grande, con la que crecimos. Aún así es recordada también con bastante cariño. Esta pertenece a la familia A y se acuñó de 1985 a 1990. En la línea de sucesión de monedas de 10 pesos, como ya decíamos, antes de ella tuvimos a la de 10 pesos de Hidalgo, que era un poco más grande, y antes de ella algunas otras que incluso contenían plata en su interior, como la de Dos Caritas, la de Juárez, otra de Hidalgo, e incluso mucho más atrás, la de oro de 10 pesos también de Hidalgo. Y que por cierto, de esta tenemos un video donde ya la analizamos y te recomiendo mucho ver ese antiguo trabajo. La moneda, como podrás ver, es muy pequeña y está hecha de acero inoxidable. Mide 19 milímetros y pesa 3.84 gramos. En el reverso a la derecha tenemos la efigie del cura Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Lo vemos con su característica apariencia, con pelo a los costados y detalles que solo podemos apreciar con macroacercamientos. Lleva su habitual vestimenta de cura de iglesia y aunque en pequeña dimensión se pueden apreciar todos sus detalles. Al pie de su imagen tenemos en mayúsculas su apellido, Hidalgo, identificándolo. A la derecha, la ceca de la casa de moneda y a la izquierda, la denominación en grande y en vertical de 10 pesos. Y bajo ella, el año de acuñación, que para este caso es 1987. En la parte superior tenemos unos puntitos que en braille significan el número 10. Por último, tenemos gráfila de orlas y listel liso. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor es el nombre completo de este personaje, nacido en 1753 en Pénjamo, en lo que hoy es Guanajuato, y quien muriera fusilado en 1811 en Chihuahua. Es considerado como el padre de la patria, pues fue él quien inició el movimiento junto con otros insurgentes. Cabe mencionar que antes de él hubo otros que también intentaron conspirar, pero ninguno de esos movimientos llegó a tener éxito, y por eso a él se le atribuye este peso en la historia. Algo muy interesante es que hasta hoy siempre ha habido controversia en cuanto a su apariencia, ya que nunca se pintaron cuadros o retratos cuando él estaba en vida, así que los que hoy conocemos son representaciones pintadas por personajes posteriores a su tiempo. Sin embargo, se consideran muy cercanos a su apariencia real los que pintara Joaquín Ramírez y que hoy son muy famosos. El otro lado de la moneda, el anverso, nos presenta el escudo de armas nacional, y mientras contemplamos su belleza, hablemos un poco de su precio. Sabemos ya que esta moneda fue fabricada en acero inoxidable, y esto significa que el material es muy poco noble y muy poco valioso, y si a eso agregamos que su acuñación de 1985 hasta 1990 acumuló más de 1.800 millones de piezas, nos daremos cuenta que es una moneda cuyo valor es muy bajo, de entre los 5 pesos a 10 pesos. Realmente es una moneda muy económica y si de algo sirve, podemos decir que la de 1990 podría ser la más valiosa por ser la más escasa, pero cuando más llegará a los 10 o 15 pesos. Ahora bien, en el catálogo de monedas se dice que existen 2 piezas en acabado espejo de 1990 y que podrían llegar a costar hasta 10,000 pesos. Yo la verdad desconfío de este dato y no creo que existan. Así que en resumen, es una moneda que en cuanto a valor monetario es bajo, pero en cuanto a coleccionismo y numismática es una moneda con historia, belleza y que no debe faltar en cualquier colección de monedas mexicanas, ya que fue la última de 10 pesos
años, previa a la creación de los nuevos pesos. Díganme, ¿ustedes ya la conocían? ¿Recuerdan qué compraban con ella? De ser así, espero puedan compartir sus recuerdos en la sección de comentarios. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos y su me gusta, además de su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.